Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar Mapfre, la compañía aseguradora española, y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a analizarlo en gráfico mensual, es este que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, que está en una escala logarítmica. Vamos a verlo también en escalas en gráfico semanal, también escala logarítmica, y luego en el diario vamos a verlo en una escala aritmética. ¿Por qué en semanal y en mensual voy a utilizar una escala logarítmica? Porque normalmente es lo que se suele aconsejar. No obstante, en muchas ocasiones yo utilizo gráficos mensuales y semanales con una escala aritmética y me da también muy buenos resultados. Pero eso ya va a depender de cada analista, ¿no? Porque habrá quien esté de acuerdo, quien esté en contra, y es un debate que lleva ya varias décadas y en el que evidentemente yo no voy a entrar, ¿no? Simplemente pues querían apuntillar precisamente que vamos a utilizar esa escala logarítmica en el mensual y en el semanal. Bien, pues tenemos aquí, como os decía, el gráfico mensual de Mapfre. Lo que tenemos clarísimo, observando aquí la línea que tenemos de tendencia, es que la tendencia es alcista desde el año 2000, como podemos observar perfectamente. Tenemos esa tendencia, todo este siglo XXI es alcista. Se mire por donde se mire, podemos observar que además esta línea de tendencia alcista es de bastante fiabilidad porque ha sido tanteada en una ocasión, dos, tres, el número mágico. Esto ya nos indica que estamos ante una línea de tendencia muy importante. Pero es que prácticamente aquí este mínimo que tenemos, que es precisamente cuando hubo la devaluación del yuan, la famosa devaluación de la divisa china, pues vemos como nuevamente se fue a buscar la línea de tendencia alcista de largo plazo, donde pues prácticamente casi lo tanteó y se nos fue arriba. Como podemos observar, pues prácticamente en 2016 hemos estado viendo, bueno, pues un arranque en principio alcista, luego una corrección importante, pero nuevamente vemos un gran empuje. Llevamos ya varios meses clarísimamente con cierres mensuales alcistas, llevamos en concreto 3, 4, 5, 6 cierres mensuales consecutivos alcistas. Todavía estamos a mitad de mes de enero de 2017, con lo cual todavía no podemos confirmar si va a proseguir este movimiento que en teoría, si no hubiera ningún fallo, pues sí que nos podría llevar hacia la zona que vemos. Esta línea que tengo aquí trazada es la línea que nos va a marcar el techo, porque aquí lo que podemos observar en este tramo, esta zona de aquí, es que Mapfre está moviéndose en el muy largo plazo o largo plazo dentro de una cuña ascendente, tanteado, como podemos observar en 3 ocasiones, en la parte inferior y tanteado 3 veces en la parte superior, donde hemos visto giro. Tenemos un toque, tenemos un segundo, tenemos un tercero, que nuevamente aquí ya nos lo confirma la fiabilidad y cómo se nos viene directamente abajo, con lo cual podría tener un recorrido hacia la zona 320, 330 o 335, ¿no? Llegando aproximadamente a la zona de techo. Podría, no se puede nunca asegurar, pero si no hay ningún impedimento, pues podría ser quizá hacia donde podría dirigirse en el largo plazo. No obstante, hay que tener en cuenta que aquí no podemos asegurar nada absolutamente, porque ya vamos a ir viendo luego en gráfico semanal y diario lo que está ocurriendo. Pero no obstante, tal como vemos la evolución, podría ocurrir. Hay que tener en cuenta que a veces hay fallos, ¿no? Por ejemplo, fijaros que aquí de soporte se va a la zona comprendida entre los 220 y 240, donde estuvimos viendo una zona de resistencia importante, y aquí podría pues ocurrir lo mismo. Ahora mismo hemos estado viendo como ya el mes pasado, en diciembre, fallaba a la hora de cerrar por encima de los 3 euros, y este mes, pues bueno, todavía, como digo, hoy es 16 de enero, todavía demasiado pronto, y bueno, hoy cerraba en 2,85, pero todavía tiene pendiente romper esos 3 euros, que sería muy importante que superara los 3 euros si quiere realmente irse nuevamente a atacar esta línea que tengo aquí, justamente, que nos va a marcar los niveles de máximo, y como digo, sería la zona sobre los 330, 335. Así que en el largo plazo lo tenemos clarísimamente claro que estamos en una tendencia alcista de largo plazo. Gráfico semanal. Bien, pues podemos constatar como desde 2016, desde los mínimos, tenemos también otra tendencia alcista, como se puede constatar aquí, ¿no? Y fijaros, desde el mínimo del 2016 hasta el cierre de hoy, en esos 2,85, el precio de la acción ha subido nada menos que un 76,22%. Es una gran subida. No obstante, en los últimos 12 meses, es decir, en el periodo de un año, la acción ha subido un 38,16%. Claro, evidentemente no están midiendo desde el mínimo, sino de cierre a cierre, es decir,
lo que sería el periodo de un año, pues ese 38,16, pero si lo calculáramos desde el mínimo, la gente que comprara aquí sobre esta zona de mínimo muy próximo a esos 1,50, pues evidentemente la subida que han tenido es bastante importante, porque ya digo, de mínimo a cierre hoy, pues hay una subida de un 76,22%. Aquí tenemos los máximos, precisamente se marcaron el máximo histórico de Mapfre en esos 326, perdón, que es donde hemos visto pues bueno, la fuerte corrección, como comentaba anteriormente, de la devaluación del yuan, luego con el pánico de la hipotética subida de tipo de la Fed durante 2015, que también volvió a dar un varapalo a la renta variable, pero en general, y bueno, ya la recuperación increíble que ha tenido a lo largo de este año, y como digo, ahora precisamente estamos viendo cómo en gráfico semanal aquí se formó precisamente a las puertas de los 3 euros una vela de onda alta, que es una vela de indecisión, y es que estamos en un nivel importante, ese número psicológico que es el 3, que el análisis técnico también es un número muy importante, como ya sabéis, y que precisamente pues va a coincidir con, como vemos aquí, con los máximos que se plantearon pues prácticamente a principios de 2014. Ya estamos hablando de ese rango, esos 3 euros, 3,26, que está, es decir, estar en zona de máximo histórico, ¿no? Lo que está ocurriendo, pues evidentemente, tras esta vela de indecisión que se formó aquí justamente en la zona de los 3 euros, pues es que en la última semana pues hemos estado viendo un movimiento de consolidación. Este movimiento de consolidación se está moviendo entre los 2,81 y un máximo de los 2,99, con lo cual de momento pues está lateral, o como se suele decir, pues un movimiento de consolidación que no sabemos evidentemente si finalmente acabará rompiendo al alza, que debería ser quizás lo más sencillo, rompiendo a favor de la tendencia alcista, pero podría romper también en contra de la tendencia precedente. Es decir, que podríamos entrar en una corrección. No obstante, en el medio plazo tenemos niveles de soporte en los 2,69 o 2,70 euros, que sería el primer nivel. Podemos constatar aquí justamente este rango de movimiento lateral fue nivel de resistencia. Fijaros cómo aquí actúa como soporte. Fijaros aquí en este tramo cómo actuaba como resistencia, con lo cual esa zona son 2,69, 2,70 sería nuestra primera banda de soporte en caso de que hubiera corrección, y luego la siguiente, si perdemos los 2,70, estaría en los 2,43, como podemos observar aquí ya. En 2013 ya actuaba como nivel de resistencia, aquí después como soporte. Fijaros todo este tramo de soporte durante 2013, 2014, como podemos observar. Aquí también lo tenemos como soporte, posteriormente lo hemos estado viendo como en 2015 como zona de resistencia, e incluso en 2016 también actuaba como resistencia. Con lo cual estamos hablando de dos niveles claves en el medio plazo, 2,69 y 2,43. Pero como digo, de momento en el medio plazo seguimos en esa incertidumbre. La semana pasada sí que hubo una buena caída, pero bueno, también la renta variable en general pues tampoco hubo mucha alegría en lo que es respecto al IBEX 35. Los valores pues actuaron pues de una forma bastante errática. También hay que reconocer que en Europa pues hay cierta incertidumbre, también en Estados Unidos, aunque bueno, los que seguís mi vídeo sobre los principales índices bursátiles, sabéis que por ejemplo en Nasdaq se desataba con un movimiento al alza, mientras que el Standard & Poor's pues, bueno, pues tenía problemillas, cerraba prácticamente plano. Pero estamos en esa situación ahora mismo que no sabemos muy bien hacia dónde puede ir los mercados, ¿no? Y sobre todo yo que estoy analizando, y ya lo vengo comentando 2 semanas en ese vídeo sobre índices bursátiles, estoy muy metido en el DAX 30, analizándolo constantemente, y desde luego pues es casi un cachondeo, por eso un movimiento lateral impresionante. Así que en principio, de momento, aquí vemos cómo el problema está en ese rango de 3 euros. Intentar superar los 3 euros, cerrar sobre todo en gráfico semanal, sí que sería muy buena señal, y sobre todo si cierra por encima de 3,08 pues fantástico, porque podría irse hacia esa zona de 3,30, 3,35, que sería quizás la zona a la cual, bueno, pues algunos analistas que están siguiendo muy de cerca a Mapfre por fundamentales consideran el mejor de los casos que podría dirigirse. No obstante, hay que tener en cuenta que de momento recomendaciones por análisis fundamental tenemos todas las que queramos, desde las que nos recomiendan posicionarnos cortos, las que recomiendan ya pues mantener, otros como JP Morgan están siempre recomendando a lo largo de todo este 2016 sobreponderar y ha cambiado su objetivo entre ocasiones. El último fue en noviembre de 2016 con un objetivo en 2,99, que evidentemente lo alcanzó, pero es que bueno, prácticamente era un objetivo que no hacía falta estudiar mucho para saber que iba a alcanzarlo, y que el techo realmente, el nivel psicológico, eran los 3 euros. Así que vamos a ver el gráfico diario,
que tenemos. Bien, aquí podemos también pues, constatar pues, la tendencia alcista. Aquí tenemos precisamente el gran ataque que tuvimos durante el 2016 por parte de los alcistas en la renta variable en general, durante el verano, en junio, mientras muchos deshacían posiciones para pasar pues unas vacaciones tranquilas hasta incorporarse septiembre-octubre. Pues bueno, pues en junio ocurrió pues algo que no suele ser muy habitual en el verano, y es que se inició una tendencia alcista, como podemos constatar aquí. Vemos como tenemos una línea de tendencia clarísimamente alcista, y aquí tenemos ese rango que está, en el cual se está moviendo ahora mismo pues Mafre, ese rango de 2.81, 2.98. No obstante, aquí podemos observar cómo en el cortísimo plazo tenemos aquí una línea, una directriz bajista, con lo cual en el corto plazo seguimos dentro de ese movimiento bajista. No obstante, tenemos aquí en su interior un movimiento de consolidación que en cierta medida pienso que podríamos estar ante un triángulo descendente. Si yo quito esta línea, en principio, ¿qué podríamos tener aquí? Tenemos una base horizontal y una línea descendente. Podríamos estar ante un triángulo descendente. Si fuera capaz de romper al alza, sí que sería muy buena señal, ya que los que hayáis seguido mi curso sobre análisis técnico y en concreto sobre chartismo, sabéis que cuando uno de los patrones mejores que actúan suele ser el triángulo descendente cuando la ruptura se produce al alza. Suele tener normalmente un muy buen recorrido de al menos un 10%. Con lo cual podría llevarnos perfectamente ese rango de 3.30 a 3.35 que veíamos en gráfico mensual, como podemos observar. Sería ese rango, veis cómo está por debajo de 3.40, está prácticamente ahí ese de 3.30 a 3.35, con lo cual sí que podría ocurrir si tuviéramos esa ruptura. No obstante, ¿qué habría que esperar? Pues evidentemente yo esperaría tener algún tipo de cierre diario por encima de los 2,99. Por encima de 3 euros, pues fantástico. Hay quienes prefieren pues a lo mejor pues abrir posición larga basándose en este patrón chartista si finalmente estamos ante ese triángulo descendente, que a todas luces es lo que tenemos ahora mismo en el más estricto corto plazo. Pues sería esperar que el precio cerrara en gráfico diario por encima de los 3,08, que sería el máximo, y actuaría como nivel de filtro. Es decir que, voy a dibujarlo más o menos aquí. Muchos analistas esperarían a dar esa señal de compra cuando el precio subiera y cerrara por encima del máximo del triángulo descendente. No obstante, otros pues evidentemente su señal sería justamente este último máximo descendente que tenemos aquí a las puertas de los 3 euros, con lo cual pues como digo, quizás superando la banda 2,99 y sobre todo lo que sea irse por encima de 3 euros, pues sería fantástico, aunque evidentemente reconozco que quizás una señal más potente sería esos 3,08 para tener una mayor confirmación, pero nunca nos vamos a asegurar nada. Estamos jugando con probabilidades, el análisis técnico se basa en eso, no se basa en certeza. Lo mismo que el análisis fundamental, ya lo he dicho. Tenemos recomendaciones de todos los tipos, infraponderar, sobreponderar, tenemos de mantener, comprar, es decir, tenemos para todo, vender. Ha sido un 2016 que de recomendaciones con Mafre la hemos tenido de todas. Ya os digo, quizás el que mejor ha ido y sobre todo ha estado muy encima es JP Morgan, que bueno, su consejo era sobreponderar y con un objetivo en los 2,99, el último objetivo que marcó en noviembre, pero bueno, era prácticamente que el objetivo, si antes salió la noticia, antes ya había alcanzado el objetivo, con lo cual se daba por descartado. No obstante, el objetivo que tenían a principio de año para Mafre pues se encontraba en los 2,60, aquí en los 2,60, este era el objetivo, con lo cual pues evidentemente, como hemos visto, se ha alcanzado perfectamente. Aunque bueno, hay quienes, como digo, pues recomiendan que quizás se debería vender o desde luego el consejo sería infraponderar. No obstante, como estamos viendo, para mí lo importante en el más estricto corto plazo sería no perder los 2,81. Si perdemos los 2,81, voy a quitar la cruz, tendríamos ya una señal de giro importante en gráfico diario, porque tendríamos máximo, mínimo, máximo, ya este máximo descendente, y se rompe por debajo de 2,81, tendríamos otro mínimo descendente, ya que aquí tenemos el anterior, y si rompe por debajo, pues tendríamos un segundo mínimo, con lo cual ya sí que tendríamos aquí con esa ruptura de los 2,81, sobre todo en cierre diario, pues ya nos estaría dando una señal
para posicionarnos cortos, ya que teníamos en gráfico diario esa señal de giro. No obstante, eso simplemente nos estaría informando que entraríamos dentro de una corrección, seguiremos esa corrección que tenemos incluso en la actualidad, pero en el corto plazo. Para confirmar que esa corrección pueda ser más importante, tendríamos que recurrir al gráfico semanal, que de momento, bueno, como digo, está en ese movimiento todavía que vemos aquí de consolidación. No tiene nada que ver lo que vemos en gráfico semanal con lo que vemos en gráfico diario. Aquí vemos este triángulo descendente y en semanal pues ese movimiento de consolidación. Y obviamente, como he dicho, tenemos niveles muy importantes en ese gráfico semanal, que sería, en caso de que se perdiera esos 2,80, pues el soporte estaría en los 2,69 y 2,70, el más próximo, ¿no? Y con mayor fiabilidad. Luego, pues evidentemente, si rompe, como decía, pues se nos podría ir a los 2,43. No obstante, como digo, tanto en gráfico mensual tenemos la tendencia que es clarísimamente alcista, semanal tendencia alcista, simplemente que ahora mismo estamos en movimiento de consolidación, algo que están haciendo también muchísimos valores de renta variable a nivel global. Como digo, la incertidumbre, el cansancio después de prácticamente de rally navideño hasta mediados de diciembre, porque luego en la última semana de diciembre la cosa empezó a flojear en general. Pero bueno, tenemos, como digo, ese movimiento de consolidación, y en gráfico diario, pues como podemos constatar, sí que estamos en el muy corto plazo, pues estamos en una tendencia bajista, pero no obstante se está moviendo dentro de un triángulo descendente, con lo cual, si, como digo, tenemos una ruptura y sobre todo por encima de esos 2,99, 3 euros, pues sería una señal más que interesante para abrir posiciones largas en Mapfre en el corto plazo. Obviamente, si esperamos, como decía, en 3,08, pues vamos a ir un poco más seguros, pero como digo, seguridad no existe ninguna. Así que en principio pues tenemos clarísimamente un valor que es alcista. Como ya os informaba, en el último año ha subido un 38,16%, que está muy bien. Estamos muy cerca de niveles de máximo. Voy a poner el gráfico semanal, perdón, gráfico semanal de niveles de máximo. Aquí tenemos justamente el máximo histórico en esos 3,26, con lo cual pues evidentemente si es que lo único que falta es que rompa los 3 euros para irse nuevamente hacia esa zona de máximo histórico en esos 3,26. Así que en principio pues la tendencia es clarísimamente alcista. Simplemente en el corto plazo sí que tenemos un movimiento, bueno, ese movimiento bajista, pero dentro de una formación chartista que es un triángulo pues descendente. Obviamente, como digo, aquí sí que hay que vigilar los 2,81. Si perdemos 2,81, mejor dicho, vamos a poner 2,80, la pérdida en un cierre diario por debajo de 2,80, aquí lo mejor que si estamos en el corto plazo es que cerremos posición, porque vamos a tener pues una corrección que en principio, bueno, va a continuar en gráfico diario, y luego veríamos a ver qué tal podría ir funcionando en gráfico semanal. Así que esto ha sido todo. Espero que haya gustado. Si ha sido así, os pediría que le dierais a me gusta, y sobre todo si podéis compartir, muchísimo mejor. Venga, un saludo y nos vemos pronto.